¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos un sábado más en Sinergia CEFIA, este espacio en donde le acercamos el quehacer de los y de las profesionales de las ingenierías y de la arquitectura. Como ustedes han podido ver en las últimas semanas, el volcán Poás ha tenido una actividad importante, incluso muy notoria respecto de otros años, y eso también ha llevado a emitir una serie de alertas y sobre todo una serie de recomendaciones. Si usted es vecino de la zona o incluso de otras en donde haya un volcán activo, por ejemplo en la zona de Turrialba, alguna vez habrá tenido que lidiar con la lluvia ácida o con la ceniza. Hoy vamos a conversar de cómo esta actividad en general de los volcanes afecta o impacta las edificaciones, las carreteras y otros sistemas adicionales, y qué recomendaciones nos pueden dar los profesionales para intentar mitigar los efectos. Para ello tenemos a dos invitados del Colegio de Ingenieros Civiles. Voy a presentarlos de inmediato. Tengo aquí al ingeniero don Rolando Vega. Don Rolando, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por acompañarnos, y también tenemos aquí al ingeniero don Rafael Uriamuno. ¿Cómo le va, don Rafael? Muy bien, usted, buenas tardes, y buenas tardes a las personas que nos acompañan. Muchísimas gracias por esta compañía. Les hacía una breve introducción de algo con lo que vivimos aquí en nuestro país, ¿verdad? Además de las características sísmicas que tenemos, pues también tenemos volcanes activos, y recientemente el Poás pues ha tenido un foco importante de atención y de impacto. Quisiera que cada uno me pueda comentar de cuáles son esas implicaciones que puedan haber en las edificaciones a propósito de distintas situaciones que se derivan de la actividad volcánica del Poás. Empiezo con usted, don Rolando. Para los que ya tenemos algunos añitos de experiencia en este campo, no podemos dejar de recordar el año 64, cuando explota el volcán Irazú y todas las consecuencias que eso llevó en aquel momento. Posteriormente hemos tenido pues la experiencia de la explosión del volcán Arenal, después del Poás en varias oportunidades, el Turrialba más recientemente, y ahora de nuevo el Poás. Entonces tenemos, digamos, una experiencia como país y un conocimiento de que eso sucede, de que no es que como pasa en otros países, que explota un volcán y dice, uy, pero si tenía 500 años de que no sabíamos nada al respecto. No, no, en nuestro país usted ve que es recurrente. Y en consecuencia, la población tiene que estar preparada para esas situaciones. ¿Qué causa la explosión de un volcán? Bueno, muchos problemas. Fundamentalmente, la explosión provoca la salida de gases, en primer lugar, que provocan a su vez lluvia ácida, la salida de cenizas, que literalmente tapan todo alrededor del cráter y se empiezan a extender conforme sea mayor la explosión y más la altura, pues los vientos las empiezan a mover y provocan caídas sobre zonas pobladas. Y ahí empieza un montón de consecuencias. Pero digamos, hay una actuación que yo quisiera que don Rafael nos más bien amplíe en ese campo, que es en la parte hídrica. Yo me voy a referir más que todo a los taludes y a todo lo que eso provoca, pero digamos, la caída de ceniza y eventualmente de piroclastos, o sea, de bloques, ya sobre cuerpos de agua, eso ya provoca otros problemas mayores, bastante serios. Y como inicié el recuerdo de la inundación de Taras en la época del Irazú, en el año 64, 65 fue, ¿verdad, Rafael? 64. Por ahí sí. Cuando aquella avalancha bajó, pues eso lo hemos ido viendo en menor escala, pero lo hemos ido viendo a lo largo de los años en diferentes momentos. Entonces, digamos, hay todo un abanico de problemas que nos causa la explosión de un volcán. Vamos a hablar más adelante de esos impactos a las edificaciones, también cómo el tremor, ¿verdad? También ese movimiento genera otros impactos, y vamos con don Rafael a hablar del asunto también
del agua, porque en algunas imágenes que vamos a estar viendo compartidas por la Comisión Nacional de Emergencias vemos realmente los ríos o los cuerpos de agua grises, don Rafael. ¿Cuál es ese impacto, por lo menos en esto, ¿verdad? Y también en la estructura que conduce el agua hasta nuestras casas? Bien, el primer impacto, y es que se ve también en estas imágenes de la Comisión de Emergencias y también de algunos vecinos que han compartido videos en redes sociales, es que pues la ceniza no es como que cae específicamente sobre el cuerpo de agua, sino, como comentaba don Rolando, pues cae sobre las laderas y luego cuando llueve, eso escurre hacia los cauces de los ríos y entonces se convierte en sedimento y lo que se llama sedimento en suspensión, es decir, no es un sedimento que se deposita en el fondo del cauce, sino que más bien el agua lo arrastra, o sea, va como flotando, por decirlo de alguna manera, y entonces eso cambia las propiedades del agua. Se hace más pesada, digamos, es lo que llamamos que la densidad del agua que cambia. La calidad del agua también se modifica, no solo por el sedimento que va ahí, sino porque ese sedimento también lleva otros minerales, como magnesio, calcio, fluoruros, que esos sí se pueden disolver en el agua. Y entonces la calidad del recurso para hacerla potable o de uso en agricultura o ganadería se ve alterada. Entonces hay que estar muy atentos con respecto a este proceso porque la zona es una zona muy húmeda, digamos, tiene afectación de humedad del Atlántico y de humedad del Pacífico, digamos, propiamente la zona del cráter y la parte más alta de la montaña. Perdón. Entonces, mientras el agua esté fluyendo y esté lloviendo, si deja de hacer erupción y en algún momento, pues, ya sea que la ceniza se consolide o que deja de llegar al cauce del río, pues el flujo de agua, la corriente termina llevándosela y no ha pasado como mayor cosa. Pero si esto continúa y con la intermitencia con que ha venido haciendo erupción el volcán, esa condición de transporte de sedimentos, de alteración de la calidad del agua, se va a mantener a lo largo del tiempo. Y ahí hay muchas asadas. Puedo pensar en este momento como en 7 u 8 que toman el agua directamente de estos cauces. Entonces, creo que en primera instancia es muy importante para estas asadas que tal vez que se unan y que entre ellas paguen los análisis químicos, porque además estos minerales y estas condiciones, los análisis químicos no son baratos, ¿verdad? Entonces, si hay 2 o 3 asadas que están tomando agua de un mismo cauce, pues que entre las 3 o las 2 paguen una muestra para saber cuál es la calidad del recurso que están aprovechando, ¿verdad? Y eso, digamos, partiendo de la ceniza. Don Rolando mencionaba la lluvia ácida, y eso, digamos, el volcán, además de ceniza, emite gases, digamos, sulfuros sobre todo, que al llegar a la atmósfera y entran en contacto con la humedad atmosférica, o sea, con las gotas de agua que están suspendidas en la atmósfera, lo convierten en un ácido. Y eso, cuando precipita, lo que está lloviendo es un ácido diluido, pero un ácido. Me acuerdo hace unos años en el sector de Altrojas, allá por Grecia, que el mayor impacto fue lluvia ácida y había gente que decía que en 2 años había cambiado el techo hasta 3 veces. Y a propósito de este ejemplo, don Rafael, para entrar después con ambos, especialmente con don Rolando, sobre las edificaciones, usted toca algo fundamental y son las asadas, ¿verdad? Y uno entiende los contextos de las asadas, la necesidad indispensable que hay de ellas, y además de esos análisis de agua y entendiendo, por ejemplo, el asunto de la lluvia ácida y el impacto que genera en las estructuras, ¿qué otra recomendación se le puede dar precisamente a esos comités, a esas asadas, pensando en la infraestructura que tienen, ¿verdad? Que la mayoría, pues algunas partes están a la intemperie desde luego, pero ¿cómo pueden un poco resguardar entendiendo que ya existe un riesgo, que ese es el riesgo natural que tienen y que deberían empezar a mitigar, ¿verdad? Un poco más, a ser más previsores en otras situaciones que se puedan derivar de eso, de no haber sido previsor y de no haber dado un mantenimiento apropiado?
Creo que usted toca un punto importante porque más allá de las asadas o los comités locales de emergencias o los grupos organizados, las personas, cada individuo, cada familia también debe estar preparado y estar atento y dando mantenimiento a todas aquellas estructuras que son de su responsabilidad. Por ejemplo, no dejar que la ceniza se acumule en los techos, porque el techo no está diseñado para sostener una carga adicional, que además hablamos que la ceniza es un material pesado, o si se acumula en las canoas. Entonces, al final de cuentas, por la canoa o por el bajante ya no va a bajar agua. O sea, eso no va a transportar agua, sino que va a transportar, llamémoslo un barro, o sea, no es exactamente un barro. Si es que logra transportarlo y no se hace un tapón, digamos. Exactamente. Entonces, todo eso es responsabilidad personal, que la gente debería estar atenta y estar dando el mantenimiento correspondiente. O sea, si hay una erupción importante del volcán, bueno, una vez que termina, bueno, ir y subirse una escalera y ver cómo está el techo, o sea, qué quedó o qué no quedó, ¿verdad? Digamos que paralelo a eso, el agua como tal puede ser que uno la vea transparente, o sea, como que uno diga es el agua normal, pero puede ser que ya venga un ácido dentro de ella, o sea, que ya la lluvia ácida ya tuvo su impacto. Entonces, yo la huelo, pero tuvo olor cuando no debería tenerlo, y me la tomo y tiene sabor cuando no debería tenerlo. Entonces, inmediatamente comunicarse con la asada. O sea, un poco como hizo la gente aquí en Guadalupe y Tibás con la contaminación que hubo de hidrocarburos, de que pues sí, yo la veo bien en el vaso, pero la huelo y me huele a combustible, me la tomo y sabe mal, entonces esto me parece que es peligroso. Entonces, ese tipo de cosas, las personas, las comunidades deberían estar preparadas y alertas, y también ser ellas las que den los primeros avisos de que hay algo que no está bien. Al volver vamos a seguir hablando de acciones preventivas para impactos asociados a la actividad volcánica. Jornadas Técnicas CEFIA 2025. La realidad de las problemáticas nacionales explicada y analizada por expertos. Organiza el CEFIA y sus 5 colegios miembros, en alianza estratégica con el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, COLPER, y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Conversaremos sobre congestionamiento vial, gestión de residuos sólidos, ciberseguridad, rehabilitación de infraestructura tras emergencias, acueductos y agua potabilizada. Les invitamos a seguir el detalle de cada jornada en las redes sociales del CEFIA. Les invitamos a que nos acompañen en Sinergia CEFIA, este espacio en donde le acercamos el quehacer de los y las profesionales de las ingenierías y de la arquitectura. La cita es todos los sábados a partir de las 2 de la tarde. Recuerde, Sinergia CEFIA, su programa televisivo de las ingenierías, arquitectura, consultoría y construcción. Don Rolando, en esa activación de sentidos un poco que ha hablado don Rafael, ¿verdad? ¿En qué deberíamos estar alerta o en qué deberían estar alerta los vecinos de Poás, de Grecia, de todas estas zonas específicas, San Ramón incluso, que hubo un poco de afectación en cuanto a sus edificaciones se refiere, ¿verdad? Ya hablábamos un poco de las canoas, pero ¿qué otra señal puedo tener? Y sobre todo en el plazo mediano, en el mediano plazo y en el plazo inmediato, pues ya yo tengo, ¿verdad?, la ceniza, la remuevo, pero se puede provocar un daño mayor que termine implicando una intervención más grande por parte de un profesional en algún momento en las edificaciones. Sí, mire, fíjese que ayer precisamente un colega me hablaba que lo acababan de llamar de emergencia de Poás para en una tubería principal limpiarla y volverla a pintar, para prevenir que se les fuera a hacer un daño ya propiamente de corrosión por lluvia ácida o por ceniza. Eso mismo que me estaba diciendo este colega de esta tubería, que es una tubería grande, de gran diámetro, lo mismo lo podríamos aplicar a cualquier otra construcción. Si usted va a Poás, por ejemplo, o si va a todo ese sector, usted va a ver muchos gimnasios, muchas bodegas, muchas zonas industriales. Esa gente va a sufrir muy pronto un problema de corrosión. Tienen que lavar
tienen que volver a pintar, tienen que darle mantenimiento, porque si no, a la vuelta de muy poco tiempo, eso va a sufrir un serio problema. Entonces yo me pregunto, por ejemplo, los gimnasios de las escuelas y colegios, ¿alguien estará pensando en darles mantenimiento? Porque no es la primera ceniza que les cae, o sea, ya tienen años de estar recibiendo. Probablemente sus techos estén ya en muy mal estado. Las canoas están en muy mal estado. Pero a eso sumémosle, por ejemplo, puentes. ¿Estará el CONAVI dándole mantenimiento a esos puentes, particularmente por un problema de corrosión, no digamos por un problema de inundación, que ahora lo vamos a tocar? Pero ¿estará el CONAVI encargado de esa labor? ¿Estará haciendo algo? ¿Estará valorando si efectivamente hay necesidad de lavar rápidamente algún puente? Lo dudo. Y usted sabe que en este país los puentes Bailey son provisionales mientras no pasen 20 años y haya que volverlos a poner. Entonces, probablemente tengamos un problema ahí. A mí me preocupa mucho, he andado por ahí y me preocupa mucho ver todos esos gimnasios, ver todos los niños debajo, los muchachos jugando básquet o haciendo actividades, y sabrá Dios cómo estarán esas estructuras. ¿Se les habrá dado buen mantenimiento? Lo dudo, francamente. Pero hay que preocuparse. Todas esas afectaciones también están ocurriendo en las casas del pequeño propietario, del dueño del tallercito que hace con perling de pared delgada una ampliación para meter una máquina en la zona de Grecia para hacer artesanías y demás, que forra ni siquiera con Duroc, sino que usa paredes de lámina esmaltada o cualquier otra. Bueno, ese señor está sufriendo una afectación importante, y si no limpia esas paredes y si no hace un repaso con anticorrosivo, con pintura anticorrosiva, probablemente en muy poco tiempo va a ver los efectos. Pero a eso puede sumarle usted también el concreto tal vez está fisurado y que la fisura ha llegado hasta el acero de refuerzo. Ese acero se va a oxidar y va a hacer que el concreto reviente y se oxide más y hasta que termine dañándose. Y también va a suceder con las estructuras de madera, una casa común y corriente, que los clavos se van a oxidar y entonces los clavos llegan a un momento en que se romperán, y tal vez ahora no, pero en caso de un sismo, porque además es una zona sísmica, todo eso ahí se va a ver reflejado. Las uniones se van a quebrar, el concreto va a fallar, y entonces esa estructura va a colapsar. Y por eso es importante el mantenimiento de las pequeñas y de las grandes construcciones, porque es una zona que está siendo afectada por la, llamémosle, lluvia ácida, o por la corrosión que pudiera ocurrir por causa del volcán. Yo quisiera también ampliar a otro tema que es también, que lo recuerdo de la época de Taras. Todos esos materiales que están saliendo, lo decía don Rafael hace un rato, hacen que caen en los ríos, en los cuerpos de agua, caen en las laderas de los ríos, y ahora tal vez no estamos viendo mayor cosa porque apenas está empezando a llover. Bueno, aunque acaba de entrar la primera onda tropical, pero eso arranca el invierno. Esos taludes se van a saturar, y esos taludes ya están sobrecargados con cenizas, y además de eso tienen pendientes altas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que llegará un momento en que ya eso, como vemos todos los inviernos, se cae y cae en el cauce. Y si ese cauce ya de por sí va con una densidad mayor, fruto de la ceniza que le ha caído, y se provoca algún represamiento, ese represamiento puede ser que falle en un momento dado, y entonces se provoca una avalancha. Y esa avalancha, bueno, ahí Rafael puede comentarnos un poco más los efectos del aumento de la densidad del agua, que ya no es agua, sino que es el chocolate que uno ve, que ya no es ni chocolate, que ahora es gris, que es un
que es un lodo ya denso, color cemento, y uno ve ahí bloques enormes que avanzan. Entonces, Rafael, tal vez me gustaría que vos nos comentaras un poquito sobre ese tema. Sobre ese tema, digamos, hay dos aspectos que yo creo que se pueden considerar. O sea, uno es que el cauce tenga capacidad, o la corriente como tal, de transportar ese material sin que se acumule en ningún punto, ¿verdad? Pero sí, como dice don Rolando, al tener el agua más densidad, digamos, al ser más pesada, llamémoslo, tener más masa, cosas que normalmente en agua no flotan, en ese, llamémoslo barrial, que va por ahí, sí flotan. Entonces usted ve piedras de gran tamaño, no sé, piedras de 1 metro de diámetro o algo así, que sencillamente van flotando, que la corriente se las lleva. Uno puede decir que la velocidad tal vez no sea mucha, pero una piedra de ese tamaño pegándole al bastión o a la pila de un puente, un cabezal de desfogue o a cualquier estructura que se encuentre, sencillamente la va a desaparecer. Entonces es un riesgo latente que queda ahí, porque en términos del material que arrastre la lluvia, digamos, el escurrimiento de la lluvia, no toda la ceniza que queda en la ladera se va con una tormenta, y pueden pasar años ahí, y eso erosionándose con las lluvias. Ahora, el otro escenario es que si la ladera tiene mucha pendiente y la ladera es inestable, y en lugar de bajar poco a poco, sencillamente se da un deslizamiento de una parte de la montaña, ya ahí ya no solo va la ceniza o el material erosionado, ya ahí van piedras, van troncos, van ramas, y todo eso, cuando cae al cauce, la corriente no necesariamente tiene la capacidad de transportarlo. Entonces sencillamente se acumula, y detrás de eso se forma un embalse. Entonces, como eso no es, bueno, es una presa, pero no es una presa que se haya diseñado como tal. Entonces, eventualmente el agua empieza a pasar por aquí, por allá, lo empieza a buscar minar. Su camino, claro. Exactamente. A buscar su camino. Y ese represamiento puede colapsar, y entonces todo el agua que está detrás de esa presa va a salir casi que de manera instantánea, y va a llevarse consigo todas las piedras y los palos y el sedimento hacia aguas abajo. Entonces, como ese material, ahí el problema es que como ese material lleva tanta masa y tanta cosa, a veces el cauce como tal no tiene el espacio para transportar todo eso. Pero entonces el agua lo que sencillamente hace es que erosiona todas las paredes, lo cual genera un proceso como de dominó, porque si yo le quito a un talud la parte de abajo, donde está erosionando el agua, la parte de arriba pierde la sustentación de la de abajo, entonces se siguen cayendo cosas, ¿verdad? Y entonces usted ve que después de una creciente de ese tipo, bueno, lo vimos en Aguasarcas, sí, cómo sí, quedó sí. Todo ese sector, ¿verdad? Que pues sí, se habla de que fue erosionado, que es un deslizamiento, pero es un deslizamiento que dispara otra serie de deslizamientos donde el agua va bajando y erosionando todas las márgenes del cauce. Ya estamos aquí llegando al final del programa, y quisiera en 30 segundos cada uno pueda darle un mensaje final a nuestros televidentes. Y antes de eso, con lo que ambos han explicado, y yo creo que aquí podemos hacer una analogía de, a veces pensamos que para qué pagar un seguro por diferente cosa, ¿verdad? Pensamos, voy a pagarle este seguro al carro, voy a pagarle el full, voy a hacer el esfuerzo, con la esperanza de no usarlo. Pero el día que lo usamos, porque nos chocaron o chocamos, nos da un gran alivio. Así funciona la prevención. Qué lástima que a veces no dimensionemos que la necesitamos en todo, y que es la salvaguarda en caso de que tengamos esto. Mira, a veces cuando hablamos de prevención, como no vemos el hecho, no vemos la materialización del desastre, de la emergencia, le restamos importancia y no estamos alerta a todo esto que ustedes nos han mencionado hoy, que es tan importante. Entonces, les agradezco la compañía, pero sobre todo quisiera que en 20, 30 segundos puedan darle un mensaje final a los televidentes, don Rolando. Si yo viviera ahí, me acercaría a la municipalidad
y les pediría que nos cuenten a los habitantes de la región qué planes tienen, si tienen definido las zonas de impacto en caso de una inundación, para que no les pase lo que sucedió en Aguasarcas, por ejemplo. Si tienen definido cómo van a darle mantenimiento a las escuelas y colegios, porque ahí tenemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Si tienen definido cómo van a darle mantenimiento a las carreteras, a las laderas que se están cayendo, etc. O sea, yo creo que la población tiene que tener una actitud positiva de acercarse a sus municipalidades y pedir, no cuentas, sino pedir cómo está la situación y en qué podemos colaborar, cómo podemos ayudar para que nuestras comunidades sean más seguras. Muchas gracias, Milán. Sí, yo quiero también sobre ese mismo comentario también pensar que la gente sea más proactiva, se involucre más en estos principios de mantenimiento, de estar observando los fenómenos, porque ellos son los que viven ahí. Digamos, la municipalidad, no sé, por decir algo, alguno de ellos que es de la municipalidad de Alajuela, bueno, pues sí, Alajuela está un poco más lejana de la zona de influencia directa del volcán, o la de Grecia, por ejemplo. Bueno, pero si yo estoy aquí y yo estoy observando que hay cosas que están pasando que no son lo del día a día, lo normal de todos los días, informarlo inmediatamente al comité local de emergencia, a la misma municipalidad, a las instituciones encargadas para que se tomen las acciones que corresponda. Es cierto que las municipalidades tienen, y bueno, las instituciones del Estado tienen una responsabilidad importante, pero yo como ciudadano tengo que ser la primera voz de alerta. Así es. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Que nos veamos pronto para seguir hablando de prevención en distintas acciones de la área de expertise que ambos tienen. Muchísimas gracias por la compañía a ambos y muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan una linda tarde.